vamos a desentrañar un caso que es clave para entender los derechos humanos en México, el caso de la periodista Lidia Cacho. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque nos muestra con una claridad tremenda cómo el poder del Estado puede ser utilizado para castigar a quien denuncia, cómo las instituciones, en lugar de protegernos, pueden volverse un instrumento de abuso. Y esta frase va directo al corazón del asunto. Vamos a profundizar en esto. No estamos hablando de un simple error en el proceso, para nada. Hablamos de una acción deliberada del Estado, pensada para castigar y, sobre todo, para mandar un mensaje, para dar un escarmiento. Así que empecemos por el principio, por ese acto central de agresión. Porque esto no fue una detención cualquiera, fue, en realidad, un castigo. Todo se pone en marcha el 16 de diciembre de 2005. Imaginen la escena. Lidia Cacho está en Cancún y, de pronto, es detenida. Pero no por la policía de ahí, no. Son agentes enviados desde el estado de Puebla, a cientos de kilómetros de distancia. Y desde ese momento empieza una pesadilla, un traslado por carretera que duró 20 horas. Pensemos en eso, 20 horas desde Cancún hasta Puebla. Y lo que pasó en ese viaje es precisamente lo que convierte esta detención en un acto de tortura. Porque en esas 20 horas no la estaban simplemente transportando. La intimidaron, la amenazaron, la agredieron física y psicológicamente. Le negaron cosas tan básicas como comida, agua o el contacto con su defensa. Y un punto crucial, muchas de estas agresiones tuvieron un componente de violencia de género muy claro. O sea, se usó la fuerza del Estado no para aplicar la ley, sino para humillar y disciplinar. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el motivo detrás de esta represalia tan violenta por parte del Estado? Pues la respuesta está en su trabajo, en su periodismo. Para tener el contexto completo, es fundamental saber quién es Lidia Cacho. Hablamos de una periodista de investigación muy reconocida, una defensora de derechos humanos que se ha enfocado en temas increíblemente sensibles y, por supuesto, peligrosos. Y esta línea de tiempo lo deja todo clarísimo. Fíjense. En marzo de 2005, Cacho publica su libro Los demonios del Edén, donde expone una red de explotación infantil. ¿Y qué pasa? En lugar de que se investigue lo que ella denunció, el Estado activa una denuncia por difamación en su contra. La detención de diciembre entonces fue la ejecución de esa represalia, disfrazada de un acto legal. Ahora sí, entremos al núcleo del análisis. El dictamen sobre este caso es brutal porque nos muestra una cascada de violaciones a los derechos humanos. Vamos a desglosar qué derechos específicos fueron vulnerados. La pregunta es clave para entender la dimensión jurídica del caso, o sea, su gravedad. Exactamente qué derechos fundamentales violó el Estado mexicano. La gravedad de este caso está en la suma de violaciones. No fue solo un ataque a la libertad de expresión, que ya de por sí es gravísimo. Fue también una detención arbitraria que violó su libertad personal, un trato cruel que atentó contra su integridad, una violencia específica por ser mujer y, para colmo, una posterior falta de justicia que le negó un recurso efectivo. Es esta combinación la que lo convierte en un caso paradigmático. Y aquí tenemos que hablar de un concepto fundamental, la desviación de poder. ¿Qué es eso? Pues significa, en pocas palabras, que el aparato de investigación y fuerza del Estado no se usó para su fin legal, que es proteger, sino para castigar a una periodista. Las instituciones, en lugar de servir a la gente, se convirtieron en un arma contra ella. Y bueno, ante la falta total de respuesta en México, ¿qué se podía hacer? La búsqueda de justicia tuvo que salir del país, tuvo que irse al ámbito internacional. Esta comparación es reveladora. Mientras que a nivel nacional lo que reinó fue la impunidad y la ineficacia, fue necesario acudir al sistema internacional que sí hizo una investigación a fondo y al final emitió una resolución contundente. El contraste es brutal. Y aquí un dato importante, porque a veces se piensa que todos los casos van a la Corte Interamericana. No, este asunto lo resolvió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el organismo que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en 2018, por fin llegó el fallo, una decisión histórica. El comité concluyó que sí,
que el Estado mexicano era responsable y le ordenó actuar de forma muy clara, investigar y sancionar a los responsables, ofrecer una reparación integral a Lidia Cacho y, muy importante, tomar medidas para que algo así jamás vuelva a pasar. Como resultado de esto, en 2019, el Estado mexicano finalmente realizó un acto público de disculpa. Sin duda, es un paso simbólico muy importante, aunque claro, no borra la gravedad de todo lo que ocurrió. Muy bien, ya para ir cerrando, pasemos a la última sección para entender qué nos deja este caso, cuál es su legado y por qué sigue siendo una advertencia tan relevante hoy en día. Esta es, creo yo, la tesis central que nos deja el caso. El problema no fue solo el abuso de unos cuantos agentes. El problema es un sistema que permite esa desviación de poder. Cuando la policía responde a intereses políticos, la fuerza del Estado se convierte automáticamente en una herramienta de intimidación. En definitiva, el caso nos muestra una falla sistémica, una falla institucional muy profunda. Las mismas instituciones que deberían ser un contrapeso al poder, como la policía y las fiscalías, fueron capturadas y usadas como armas. Por eso este caso es un recordatorio constante de la necesidad urgente de garantizar que estas instituciones sean verdaderamente autónomas. Y para terminar, nos queda esta reflexión, que es una pregunta muy potente. El caso Lidia Cacho nos obliga a cuestionarnos, ¿puede existir realmente un Estado de Derecho cuando la propia fuerza pública se utiliza para silenciar a quienes exponen la ilegalidad que viene desde el mismo poder? Ahí queda la pregunta.